Hola con todos, bienvenidos a este nuevo programa de Enfoques, conversaciones sobre fotografía. Es nuestro programa número 5 y muy contentos de tener a grandes invitados en este caso desde España por primera vez, con Fernando Alda y Javier Agustín Rojas de Argentina. Hoy la charla va a girar en torno a la situación actual de la fotografía de arquitectura y la idea es entender un poco qué ha pasado, cómo ha evolucionado la fotografía de arquitectura, y lo interesante va a ser tener dos puntos de vista, uno el europeo y lo que está sucediendo sobre todo en España, y otro un poco la realidad latinoamericana, y ver también si encontramos si encontramos cosas que son las mismas o diferencias específicas en cada una de las situaciones. También, obviamente, la producción arquitectónica, así como la difusión de arquitectura, las revistas especializadas, no necesariamente son las mismas, y entonces vamos a querer profundizar en todos estos temas, y como les hemos dicho en los últimos programas, este es un momento de pausa, un momento de reflexión, y es un momento como para hablar sobre el rol que estamos cumpliendo cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas y nuestros diferentes ámbitos. Así que sin más, bienvenido Fernando, bienvenido Javier, un gusto tenerlos aquí. Hola, hola a todos. Placer, gracias por la invitación. Bueno, ahora voy a leer una pequeña reseña sobre cada uno. En el caso de Fernando, voy a coger un extracto que él habla sobre su trabajo y dice así: mi trabajo como fotógrafo especializado en arquitectura trata de mostrar aquello que el arquitecto espera de mí, pero una vez realizado el trabajo desde la visión intencionada del fotógrafo, mis imágenes le descubrirán aspectos de su obra que él mismo no conocía, los aspectos más inesperados de su propio trabajo. Analizar en su justa medida los valores estéticos y humanos del edificio y ser capaz de trasladarlos a las imágenes ayudan a comprender el esfuerzo del autor, sus aspiraciones, necesidades y frustraciones al llevar a cabo el proceso de construcción. El resultado es, por tanto, producto de la comunicación entre el arquitecto y el fotógrafo, de un equipo cuyo fin común es construir un mundo mejor. Todos estos esfuerzos, sintetizados en imágenes, se difunden gracias a los medios especializados, donde mi trabajo está muy presente. Con eso se cierra el círculo creativo. Quiero agradecer a todos los que confían en mí para documentar, interpretar y representar sus trabajos y al mismo tiempo permitirme disfrutar en el ejercicio de mi pasión, la fotografía. Y tenemos a Javier Agustín Rojas, nacido en Buenos Aires en 1989, es arquitecto, editor y fotógrafo de arquitectura. Es arquitecto por la Universidad de Belgrano. En 2014 fue asistente editorial de la revista Pin Up de Nueva York. Del 2014 al 2017 fue editor ejecutivo de la revista Plot de Buenos Aires y actualmente vive y trabaja de manera independiente en Buenos Aires, donde colabora con arquitectos, artistas, archivos y museos. Así que, pues nada, un placer tenerlos aquí. Y como les comentaba hace un momento, la propuesta de esta conversación es reflexionar y tratar de hacer un análisis de cómo está el mundo de la fotografía de arquitectura en la actualidad. Así que sin más, te paso la palabra a Fernando, a ver qué nos comentas y después vamos conversando. Si tú, Agustín, igual quieres comentar algo, se puede, pero la idea es un poco que cada uno vaya dando sus reflexiones y vamos viendo para dónde nos lleva esta conversación. Bueno, yo antes que nada quería daros las gracias por permitirme participar en vuestro programa. Me parece digno de alabanza el esfuerzo que hacéis por difundir el trabajo de los fotógrafos y sus esfuerzos, ¿no? En este caso, dadas las circunstancias, también por subsistir, ¿no? Por sobrevivir. Encantado de conocerte, Javier, a ti también. He visto mucho tu trabajo y he colaborado con las revistas donde tú trabajas, ¿no? O has trabajado. Bueno, dicho esto, me gustaría más que sea un monólogo, que sea algo más participativo de todos, ¿no? Que todos entremos en cualquier momento para que esto sea más ameno, ¿no? Que menos tocho de una persona hablando. Dale. Desde el punto de vista
de España en este momento, bueno, pues tengo que decir que la situación actual era de, bueno, de una salida de túnel, cuando estábamos prácticamente viendo la luz después de la crisis que nos azotó de una forma un poco particular e importante, ¿no? En España. Pues yo creo que llevábamos pocos meses donde decíamos que se empezaba a ver un poco de normalidad, ¿no? Entendiendo por normalidad bueno, pues que todo el mundo empezaba a tener trabajo y demás. Sin embargo, bueno, ahora mismo nos han vuelto a castigar y por las noticias que llegan de una forma mucho más dura, y es que la crisis sanitaria se va a convertir después en una crisis económica que nos lleva a un lugar donde no nos podemos ni imaginar, pero que me temo que va a ser bastante duro, ¿no? Sí, definitivamente van a venir momentos de mucho esfuerzo y dificultad para todos, pero bueno, lo bueno es que tuvieron una época de bonanza, por lo menos allá. Nosotros creo que tanto en Ecuador como en Argentina todavía estamos esperando alguna época de bonanza para la arquitectura local, aunque sea. Y bueno, ahorita que estás hablando, Javier, un poco, a ver, también este es un conversatorio donde hay dos generaciones distintas, ¿no? Dos realidades distintas, ¿no? La latinoamericana y la europea. Y un poco, cuéntame, ¿cómo ves la situación de la fotografía de arquitectura en Latinoamérica? Y si puedes, acércate un poquito al micrófono para que está un poquito bajo el volumen. No sé si ahí me escuchan un poco mejor. Creo que hubo una suerte de recambio muy grande en América Latina en los últimos años en cuanto a la fotografía de arquitectura. Bueno, muchos de los invitados que ustedes están teniendo en el programa tienen que ver con eso. Creo que, no sé cómo lo ves vos, Fernando, en España. A diferencia de otros lugares, aquí en Argentina, por ejemplo, no hubo grandes fotógrafos durante la década del 80, 90 y 2000 que estuvieran muy interesados en construir como ese canon cultural de la arquitectura, como en ser parte de un eslabón y colaborar con revistas o con museos o con muestras o con lo que sea. Con lo cual, mi generación, todos los que tenemos menos de 40 años y entramos un poco ya sin la cámara de placa y con la fotografía digital, creo que pudimos agarrar envión muy rápido. Fue bastante fácil articular ese espacio y construir nuevas relaciones. No creo que pase lo mismo en otros lugares de la región, como en Chile o en Brasil, donde históricamente hubo fotógrafos muy buenos, como Cristóbal Palma, como Nelson Con, que históricamente, históricamente por 15 años o por 20 años, lograron mantenerse como con un trabajo muy riguroso. No sé cómo es un poco en Ecuador o en España esta relación con las nuevas generaciones. A ver, Fernando, ahí quería un poco preguntarte, sí. ¿Cómo ha sido tu proceso? O sea, con toda la experiencia que tienes, ¿cómo se han vivido un poco los momentos y las etapas de la fotografía de arquitectura en España? Y ahorita, ¿cuál es el estado, en qué fase se encuentra? Y si eso significa que esto se replantea, si ha habido cambios. A mí me late que ha habido cambios muy grandes cada, no sé, si son ciclos de 10 años, de 15 años, y que Sí. llegan las nuevas generaciones, llega la nueva tecnología y hay nuevas formas de difusión. Bueno, sí, ciertamente hay unos cambios brutales, ¿no? Y a mí concretamente me han pillado todos, ¿no? O sea, realmente empecé con las cámaras de placas trabajando y después saltamos al digital, cosa la que hubo que evolucionar, ¿no? Por suerte, tuve siempre la capacidad, digamos, económica, no por disposición familiar, sino por tener trabajo, ¿no? De poderme ayudar con gente que me sacaba el trabajo adelante, el trabajo de edición, ¿no? Porque yo hasta hace 5 o 6 años prácticamente
no es que no supiese de Photoshop, es que no sabía de informática. O sea, yo era un analfabeto de la informática. Yo no crecí con un ordenador ni con un iPad en las manos. O sea, yo no tenía. O sea, yo nunca lo había necesitado, ¿no? Era un profesional de la imagen y sí sabía de cámaras de placas, de cámara de banco, pero no sabía nada de ordenador. La crisis me empujó a tener que aprender informática, después aprender Photoshop, después he tenido que comprarme un dron y manejar las redes sociales. Y bueno, es que no se puede parar. O sea, la conclusión es que hoy en día no se puede parar y que hay que estar continuamente reinventándose. Yo creo que esta es la palabra que quizás habría que manejar más fuertemente hoy en día, ¿no? Reinventarse, o sea, ser capaces, si eres arquitecto, ser fotógrafo, por ejemplo, ¿no? Que muchos, yo conozco muchos arquitectos que también se han hecho cocineros, que se han hecho, bueno, de todo, gente que está en la moda, por suerte son una gente de una preparación muy fuerte que se pueden adaptar a muchos mundos muy creativos, ¿no? Y entre ellos la fotografía también, ¿no? Y quizás, dada la situación, yo voy a hacer siempre una especie como de flash al momento actual. Quizás es el momento de reflexionar y ralentizar un poco todo, ¿no? O sea, hemos vivido a un estrés enorme, ¿no? Yo, como os digo, yo en prácticamente 10, 12 años he tenido que reinventarme continuamente, pero creo que es el momento de reflexionar y ralentizar. No sé si también quizás por mis años, pero creo que es bueno que paremos, ¿no? Que paremos. Y quizá es la parte positiva de esta crisis, que nos va a obligar a parar. Sí, Sí, sí. sí, yo creo que algo que pasó un poco en el último tiempo, que la difusión de la arquitectura tomó mucha preponderancia en los medios digitales por sobre los medios impresos, eh, y que en general hay muchos medios digitales que tienen un filtro muy amplio, por decirlo de alguna manera. Eso lleva a que sea como un sinfín de registros y obras e imágenes donde no hay mucho tiempo para detenerse o en la calidad o en las intenciones o en reflexionar un poco más qué significa poder estudiar una obra. Y sí, creo que otros fotógrafos de mi generación con los que hablo un poco estaban también en esta situación de que es un frenesí, las obras como se publican muy rápido, por decirlo de alguna manera, y es casi como si se fuman de las manos, que es una pena, como que, digo, no es que uno quiere siempre una publicación impresa de su trabajo porque sea, que es lindo tenerla en la biblioteca, es porque tiene otro tiempo y permite otro tipo de relaciones con lo que uno está haciendo. Y creo que eso sí entró en una suerte de velocidad muy, muy intensa en el último tiempo. Que no, bueno, ahora es un buen momento para pensar sobre eso. Sí. Y te pregunto, Fernando, ¿cómo ves el cambio a ver, yo también siento que los tiempos son vertiginosos, ¿no? El mundo digital hace que todo se acelere y también me parece a mí que también las posibilidades de que alguien que le guste la fotografía y le guste la arquitectura pueda aprender en un tiempo muchísimo más corto que tal vez cuando tú comenzaste el conocimiento técnico que se necesitaba para utilizar una cámara de placas realmente requería muchísimo, muchísimo conocimiento. Sí. Cuéntame un poco cómo has visto estos procesos, cómo han ido cambiando en el tiempo, cuáles son las velocidades que manejamos Bueno, hoy en día. yo por suerte, y digo por suerte para mí sobre todo, es que creo que todavía no he aprendido, con lo cual eso me lleva a estar continuamente indagando, ¿no? en lo que busco, ¿no? En esa especie de suerte de aprendizaje. Yo creo que la suerte es no pensar que ya lo sabes todo, ¿no? Eso es realmente importante, porque te va a llevar a buscar continuamente, ¿no? Y eso te va a ayudar a seguir creciendo. Tuve la suerte de empezar con una cámara de banco, la fotografía de arquitectura, que te obligaba a hacer las fotografías de una forma mucho más lenta. O sea, plantearte las fotografías, no porque estuviésemos buscando de una forma intelectualizada un lenguaje o una narrativa solamente del reportaje fotográfico de un edificio, sino porque costaba mucho hacer fotografías de placas.
era muy caro, ¿no? O sea, hacer un reportaje, tirar una placa de 10 por 12 y revelarla era realmente un dinero, o sea, era ¿Cuántas muchísimo. fotos, cuántas fotos era un reportaje completo de un Un proyecto? reportaje de arquitectura con placas venía a tener entre 20 y 30 fotos, pero es que habías tirado 40. Quiere decirte que, bueno, quiero decir que habías tirado, se podían descartar algunas, pero prácticamente las que hacías eran las que eran. O sea, es que no había más. Tú al arquitecto le decías, este es el reportaje, y les dabas sus 20 o 30 fotografías que se quedaba con ellas, ¿no? Te pagaba los gastos, te pagaba tus honorarios y ya está. Lo bueno y lo malo. Lo bueno yo creo que es que las fotografías se pensaban. Se pensaban. Lo malo, pues que era muy costoso y lento trabajar, ¿no? O sea, quiero decirte que, dicho esto, yo quizás no volvería a la fotografía de placas, ¿no? Me encuentro muy a gusto trabajando con la fotografía digital. Lo bueno, que trabajo muy rápido y que trabajo con muchas fotos. Lo malo, que trabajo muy rápido y que trabajo con muchas fotos. O sea, es que tienes ambivalencia, por desgracia, ¿no? Eso me permite, digamos, hacer muchas más fotos, por sobre todo porque paso demasiado tiempo en los edificios, ¿no? Estarte un día o dos. A mí, particularmente, lo que me mata son los tiempos de espera, ¿no? Los tiempos de espera para encontrar la mejor luz, para encontrar la toma, para... Bueno, eso prefiero pasarlo haciendo fotos. Claro, el resultado es que haces demasiadas fotos, ¿no? Que luego tienes que editar, que luego tienes que seleccionar. O sea, ese es el problema. Sí, 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 veo que es un problema para todos eso. Claro. Sí, bueno, el digital es lo que el rato que ya no cuesta disparar, es muy difícil después ser muy selectivo y tal vez, como tú dices, ¿no? Hacer un poco, ser más reflexivo del momento de hacer cada disparo y de qué realmente uno quiere comunicar. Javier, quería un poco preguntarte, ¿cómo ves, o sea, si tú en tu corta edad como fotógrafo, si has visto que ha habido un cambio respecto a los medios de difusión impresos y a los medios de difusión digitales? Tú que has tenido la posibilidad de trabajar en revistas, eh, ¿cómo tú percibes cuál va a ser el futuro de las revistas especializadas impresas y más aún en Latinoamérica, que son otros mercados? ¿Eso necesariamente van a tener que pasar al mundo digital o crees que todavía sí hay un nicho y eso se va a mantener? Y si los fotógrafos de arquitectura van a seguir siendo necesarios para el mundo editorial de revistas impresas. Bueno, es muy difícil responder esa pregunta hoy en día. Creo que el libro digital debe haber tenido un boom en los últimos meses y todos los medios digitales por obvias razones. Yo creo que todas las publicaciones disciplinares ya son una excentricidad. Ya cualquier revista de arquitectura es una excentricidad, es cara, es lujosa. Creo que esa transformación en la difusión de arquitectura ya sucedió. Ya los medios especializados son muy particulares. Y los medios masivos digitales gratuitos son los que tenemos y creo que a todos de algún modo nos dejan insatisfechos o seguimos buscando otras cosas de vuelta. A mí me encanta recibir un newsletter todos los días de Arc Daily y ver qué está pasando, pero también me gusta leer una revista que comisiona un ensayo a un crítico y hace de alguna manera alguna reflexión disciplinar. Con lo cual, en esa situación creo que ya estamos en el futuro, ¿no? Digo, para las revistas es muy difícil mantenerse, pobres a todos, no me imagino una situación peor que la que les toca ahora. Pero bueno, hay medios como el Croquis que en los últimos años se reinventaron de manera exitosa o más o menos exitosa y cambiaron de generación y cambiaron de enfoque y bueno, en cuanto a lo de la fotografía profesional, yo creo que hoy más que nunca es necesaria. Era un poco lo que hablábamos el otro día. Estamos rodeados de imágenes y me parece que tener buenas imágenes o construir buenas imágenes ayuda mucho en nuestro entorno, de algún modo.
sea porque alguien las quiere publicar en Mark Daily o porque alguien quiere hacer un libro monográfico. Yo creo que la fotografía es un documento que ya está instaurado en la cultura arquitectónica y que no es lo mismo que el video, no es lo mismo que el 3D, no es lo mismo que ninguna de esas otras cosas. Es como un documento ya autónomo, por decirlo de algún modo. Me encanta ver que haya como otros formatos multimedia disponibles ahora, pero no creo que se produzca algún desplazamiento del sentido que tiene la fotografía para la arquitectura. Creo que ya el panorama es un poco lo que vemos ahora. No sé, vos, Fernando, que viviste estas transformaciones como de muchas más décadas, ¿qué pensás? Al fin y al cabo, sea digital o sea de placa, sigue siendo una fotografía. A ver, bueno, voy a empezar por, has dicho muchas cosas y me he apuntado un par de ellas que me han parecido importantes. La referencia que has hecho sobre las revistas de arquitectura, ¿no? Sobre esa visión de que la revista en papel era una excentricidad, ¿no? Que eran caras, eran costosas, eran... Bueno, yo recuerdo en alguna conferencia que alguien me dijo que con las revistas online se había democratizado la información, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que mi opinión voy a ampliar más el espectro y no me voy a limitar solamente a la cuestión de la difusión o de las revistas, ¿no? Creo que mi visión sobre el mundo es que no es una excentricidad pagar algo más por un producto, sobre todo de calidad. O sea, yo creo que lo que es terrible es pagar poco o nada por un producto de mala calidad, porque eso sale caro. Sí, O sea, lo que me gustaría sumar es que creo que el valor agregado de Casi, todas casi estas no se te cosas. escucha, Javier. No sé si puedas... ¿Ahí me escuchan un poco mejor? Ahí, sí, no. ahora sí. Disculpe ya que te interrumpa, Fernando. Solo quiero agregar que el valor agregado de todas esas publicaciones es conocimiento, sea en forma de fotografía, sea en forma de ensayos, sea en forma de Sí, editores. claro. Sí, pero Conocimiento. no es una excentricidad, es una necesidad. O sea, ¿por qué digo esto? Porque me temo que tengo que comparar el valor de una revista de arquitectura con el valor de 2 cervezas. Y me parece realmente barato el compararlas con 2 cervezas, me parecen realmente baratos para lo que cuesta hacer una revista. O sea, quiere decir que hacer una revista, el esfuerzo que hay de fotógrafos, sobre todo, de arquitectos construyendo obras y sobre todo de un editor que se ha tenido que ver, como tú sabes, ¿no? Como editor, se ha tenido que ver muchos proyectos para seleccionar 6 o 7 proyectos y dárselos al lector diciéndole estos 6 o 7 proyectos son buenos, te puedes fiar porque estos están consensuados y son buenos. O sea, tú ahora te metes en ArchDaily, como tú dices, recibes un newsletter y dime qué persona de los que se meten tienen, no solamente que tú seas capaz de vértelos, sino quién tiene la capacidad de discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, la empanada que tú te llevas después de pegarte varias horas viendo proyectos para al final de todo no llegar a la conclusión de que lo que has visto es bueno, me parece realmente complicado, ¿no? Quiero decir que me parece que el gran salto cualitativo, si las revistas online, las revistas digitales, han llegado para quedarse, el realmente salto cualitativo sería el de poner un editor y que no se editase, que no se publicase solamente por criterios de tráfico, ¿no? Para poder recibir la publicidad. Yo creo que en ese sentido existen plataformas actuales que están muy bien editadas. Coincido, me parece que de lo que estamos hablando en realidad no es la crisis de la fotografía, es la crisis del editor, porque la figura que vos estás mencionando es definitivamente un editor lo que hace falta, es quien pone filtro, quien agrupa ideas. Pero me parece que, digo, hay un montón de plataformas, a ver, desde la que más gente ve, que puede ser Afasia, que estoy segura de que en ese blog hay un montón de trabajos tuyos, Fernando, hasta algunos más nerds. Creo como que el valor de la fotografía
sigue siendo el mismo, ¿no? Como lo veas en Afasia, que es como más un blog de resistencia que busca ahí el último concurso de una manera así que hasta te hace unos screenshots de tu web. Pero es como que a veces cuando salen las cosas ahí casi te da gusto, porque decís, no, bueno, acá hay alguien que se esforzó en Porque, publicar este porque proyecto. no publican todo, o sea, ¿no? Porque Exacto, exacto, ciertamente no publican todo, sino publican aquello que ellos consideran que es bueno, ¿no? O sea, hay un trabajo totalmente. de edición, pero estamos hablando primero de las que no son masivas, Sí, o sea, de las que no las ve todo el mundo, ¿no? Y después de las que no publican todos, o sea, que estamos hablando de una minoría, ¿no? Bueno, pasa también con las revistas, ¿no? Y luego el otro comentario que hablabas es del croquis. Bueno, yo es que el croquis, yo tengo el mundo dividido en dos, o sea, el croquis y el resto, ¿no? Quiero decir que la del croquis es como un ovni, ¿no? Un ovni que está por ahí. Es como nunca hemos podido participar, ¿no? Del croquis, ¿no? Ellos son como Juan Palomo, que se dice aquí en España. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen solos. O sea, están hechos para ellos, ¿no? Es una pena, ¿no? Nosotros no se puede participar ahí, es un sí, coto sí, cerrado, ¿no? Como sí, fotógrafo me refiero. Luego no, no. realmente son revistas mucho más costosas, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Que es más difícil, más inasequibles, ¿no? Sí, sí, a mí lo traía un poco a mención también porque, digo, también desapareció la figura del crítico y de la persona que escribe y visita los edificios, un poco lo que conversábamos antes, que al fin y al cabo los fotógrafos de arquitectura son los únicos Somos que sus van ojos, ¿no? y Somos sus están, ojos. sí, y que, digo, cuando empecé a trabajar en Plot, que todavía estaba en la universidad, estaba en cuarto año, cuando la fundó Florencia Rodríguez, Florencia iba a las sesiones, bueno, las sesiones obviamente que eran en los entornos locales, y de vuelta esa figura del editor construía como una cultura que ahora la ocupó completamente el fotógrafo. Muchas veces uno como fotógrafo tiene que estar diciéndole a los editores de las revistas, no, pero mirá que este estudio joven acaba de terminar su primera obra y fíjate qué bien que cómo resolvió en tal lugar, tal materialidad o tal detalle, o la planta, lo cual también me parece súper interesante que de repente uno tenga ese lugar para participar en la discusión. Sí, sí, Es un desafío, definitivamente. sí, es cierto. Y tú, Fernando, ¿cómo sientes que te ha tocado hacer esta adaptabilidad, ¿no? Que esta profesión que todo el tiempo te demanda irte reinventando y transformándote? Respecto, por ejemplo, justo a cómo ha estado enfocado tu trabajo, es contratado por los arquitectos, trabajas para las revistas, trabajas por tu propia cuenta y después tratas de vender ese material a los medios impresos. Cuéntame cómo es hoy en día y cómo Sí, fue en el pasado y cómo es este proceso y si en España es distinto. A ratos tenemos la sensación de que en España la realidad es un poco más distinta que en Latinoamérica, que se manejan tal vez otras economías, tal vez otras producciones. bueno, no creo que sea muy diferente. En España, vamos, hasta donde yo conozco, hay un poco de todo, ¿no? La gente que empieza tiene una forma de introducirse, pero eso digamos que no es significativo, ¿no? O sea, quiere decir que una persona para entrar necesita de hacer esfuerzos y para meter la cabeza, pues si tiene que regalar las fotos, las regala. Pero eso sucederá en todas partes y ha sucedido siempre, ¿no? Lo que ocurre cuando ya estamos trabajando, o lo que nos pasa a los que ya llevamos unos años ya trabajando, yo trabajo prácticamente el 99,9% por encargos de arquitectos. Arquitectos que a su vez derivan, digamos, en constructoras simplemente para que les paguen los gastos, ¿no? Pero el encargo viene del arquitecto. Hay otros fotógrafos que funcionan o funcionaban, porque yo creo que esa figura está tendiendo a desaparecer, como freelance, que ellos van y fotografían los edificios, digamos, que consideran importantes o más atractivos de cara a las publicaciones, porque ellos de lo que vivían, porque no creo que muchos puedan vivir ahora en ese aspecto, es del pago de los honorarios las publicaciones, ¿no? De sus fotos, ¿no? Pero esto es una figura que yo creo que tiende a desaparecer, porque hoy en día solo pagan
10, 15 revistas importantes, ¿no? O sea, las importantes siguen pagando, por suerte, ¿no? Dice que eso sigue estando, ellos pagan sus derechos religiosamente, ¿no? Pero un gran porcentaje, un 70 o un 80% de esas revistas dejaron de pagar, siguen estando, después de pasarlo muy mal, por cierto, también todas, sufrieron mucho con la crisis, pero ya no pagan. Entonces, los fotógrafos que hay son los que les encargan los arquitectos normalmente y aquellos que buscan como freelance, que quizás quede un reducto. Tengo detectado algunos que siguen funcionando así, mucho sobre todo por América, en América Latina. Son viajeros, son gente sobre todo ingleses, que incluso algunos se van con la familia y van fotografiando casas y tienen su persona que se las distribuye después en revistas que sí les pagan derechos, ¿no? Y van funcionando así, son un poco nómadas y van funcionando de esa manera, ¿no? Pero yo creo que casi todos en Europa funcionamos con el encargo del arquitecto, el pago de honorarios y solemos quedarnos con los derechos de explotación de las fotografías, a diferencia de los fotógrafos norteamericanos, ¿no? No sé cómo es en Sudamérica. ¿En Argentina vendéis los derechos también o los reserváis para las publicaciones? ¿Cómo hacéis ahí? No, a ver, los reservás por default siempre, pero bueno, hay muchas publicaciones. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, hay un diario de arquitectura que sale todos los martes, que tiene mucha visibilidad. Digo, es un diario de tirada nacional y bueno, muchas veces cuando uno ya publicó un proyecto y vio que tuvo su tiempo, se dé las imágenes gratis a ese tipo de publicaciones porque no, si no, no hay manera de que salgan. También creo que ya hay mucha gente que directamente comisiona registros pensando en medios digitales como ArcDaily, como plataforma. Es más, hay gente incluso que escribe y dice, quise publicar mi proyecto en ArcDaily y me dijeron que busco un fotógrafo profesional, así que eso estoy haciendo. Con lo cual, un poco lo que hablábamos antes de comenzar, también todo eso genera como una reciprocidad que si uno la pudiera aprovechar, sería genial que levante la calidad, sí, que todo esto funcione como ese conocimiento democratizado que alguien te decía a ti, Fernando, pero que bueno, creo que evidentemente no está yendo para ese lado. ¿Y tú, Fernando, algún rato sí trabajaste pensando en el pasado para las revistas y los medios impresos? Muy pocas veces. O sea, he tenido, vamos, los considero anecdóticos, ¿no? O sea, que dice que yo en mi archivo tengo prácticamente ya, yo creo que si salimos de esta crisis en 2 o 3 meses tendré 9.000 reportajes hechos, que son muchísimos y no creo que lleguen a 100 veces las que me han encargado de una revista verse hacer algo, ¿no? Son más incluso revistas que no son exclusivamente de arquitectura, quiere decir que son revistas como Wallpaper o Duel o New York Times, o revistas de ese tipo que te encargan un reportaje más en un contexto casi social, ¿no? Que arquitectónico, ¿no? O sea, solo, no sé, me han encargado cosas puntualmente si sabes en qué vas a un sitio, o porque a veces he tenido la visibilidad, o sea, la visión de decir, bueno, voy a decirles a estos que voy a tal sitio porque igual les interesa, ¿no? Vas un día a Dubái y dices, ya que estoy aquí, voy a intentar, que voy a hacer algo que no va a tener una mucha visibilidad, pues si me encarga alguien fotografiar el Burj Khalifa, pues estupendo, ¿no? Ya que estoy aquí, bueno, pues entonces lo dices y te lo encargan, pero casi que lo precipitas tú, ¿no? O sea, no es que te llegue, ¿no? Cosas de ese tipo sí, pero encargos he tenido cosas muy, muy concretas, grandes exposiciones como las de Barcelona o Zaragoza que se hicieron. Entonces, como yo tenía la experiencia de haber fotografiado, de haber estado haciendo toda la Expo de Sevilla, la Expo 92, pues me encargaron eso otra vez, ¿no? La gente de Arquitectura Viva en concreto, ¿no? No. Y volviendo a ti, Javier,
un poco, ¿cuál es tu porcentaje de trabajo con editoriales, con arquitectos? ¿Cómo es un poco la situación tuya de No, trabajo? creo que es exactamente igual a la de Fernando. Es muy, muy chico el trabajo comisionado directamente por editoriales. Sí, creo que un poco, no sé, Fernando, vos que viviste como un poco esta transición de los medios digitales, ¿cómo lo ves vos? Pero es como si los arquitectos estuvieran cada vez más conscientes de lo que tienen que hacer para difundir su trabajo. Digo, como que ellos tienen que tomar las herramientas de alguna manera, con lo cual son ellos los que llaman a los fotógrafos. Y un poco creo que los editores y los medios van pescando lo que está disponible en algún momento. Yo obviamente hago lo mismo que Fernando, de si voy a hacer un viaje o si veo un edificio que puede ser interesante para publicarlo con otro, me contacto con las editoriales que les puede interesar. Pero en general, creo que un poco acá en América Latina hay un espíritu de si sale publicado y sale bien publicado, bueno, encontremos de la forma. Como hay tan pocos medios impresos de calidad, ya con tal de poder armar algo y que quede bien y que esté bueno, uno le encuentra la manera para sacarlo adelante, no pone trabas en el camino por honorarios o por lo que sea. Pero bueno, sí, creo que ese es un poco el panorama. También yo suelo trabajar mucho con otras instituciones de arte o de archivos. Ellos suelen tener mucho respeto por la mirada que un fotógrafo de arquitectura tiene. Como que es muy grande la diferencia que tenemos de tratar de ver las cosas de manera objetiva o espacial o lo que sea, para fotografiar arte o para hacer trabajo de archivo. Y a mí eso es algo que me encanta, así que también trato de perseguirlo. Yo creo que hay un hecho concreto que hizo que las revistas dejasen de encargar los trabajos. Yo creo que hoy en día una revista como Architecture Record sí encarga trabajos, ¿no? Sí. Y algunas más encargan, pero encargan a Iván Van o encargan a personajes muy particulares del mundo de la fotografía, ¿no? Pero son muy pocos ya las revistas que lo hacen, ¿no? Y yo creo que lo hacían fundamentalmente porque los arquitectos no fotografiaban sus obras, ¿no? Entonces, claro, o sea, es que antes eran muy pocos los que lo encargaban, ¿no? Entonces se veían obligados a enviar ellos a un fotógrafo a que la fotografiase, ¿no? Más que ellos lo que podían recibir es unas fotitos hechas por el propio arquitecto que se las enviaba al editor para ver si le interesaba, y si el editor se mostraba interesado, a lo mejor ellos ya encargaban a un fotógrafo fotografiarlo, ¿no? Que en muchos casos ni siquiera sucedía, con lo cual el editor se veía obligado a enviar al fotógrafo, ¿no? Esto es lo que podía suceder. Sí, yo siento que, digamos, en estos cambios, en estas como revoluciones que han habido en la fotografía de arquitectura y en la difusión, creo que antes siempre el fotógrafo estaba enfocado, o sea, el fin final siempre era una publicación impresa y una revista especializada, tanto para, creo que el fotógrafo como para el arquitecto. Y yo siento que hoy en día, no sé si con el Instagram y con las redes sociales y las plataformas digitales y la masificación, también, no sé si ese contenido también está llegando a los usuarios también de la arquitectura, o sea, a los clientes de los arquitectos. Y ahora tal vez la intención del arquitecto no necesariamente está solo enfocada en la revista impresa, sino que tal vez le interesa más que le vean sus propios posibles clientes, ¿no? No sé si eso también está haciendo que haya un cambio de mentalidad de para qué Bueno, se usa. la mentalidad, perdona Sebastián, la mentalidad siempre ha existido. O sea, la mentalidad en el arquitecto siempre ha existido, el interés ha existido. Yo creo que clasificar el interés en función de hacia quién iba dirigido era también la labor del fotógrafo. Yo recuerdo las conversaciones con muchos clientes, ¿no? Muchos arquitectos que me decían, bueno, esto se podrá publicar. Y yo siempre le decía, bueno, ¿qué quieres conseguir? ¿No? Porque esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué quieres conseguir con la publicación?
¿Quieres clientes o quieres notoriedad, o quieres reconocimiento del mundo académico, de los colegas, de todos aquellos que incluso te odian y te van a dar una puñalada por envidia, ¿no? Por haber sido publicado en una revista importante, ¿no? ¿O quieres conseguir clientes realmente? Porque a lo mejor se da la paradoja de que puede ser más importante publicar en una revista como hay aquí en España, no sé, Sala Baño, ¿no? Por decir alguna, digamos, que muy concreta en temas de cuartos de baño y cosas de ese tipo, ¿no? O revista de cocinas, o bueno, pues nos vamos a revistas más de interiorismo, como Casa Viva, o algo de este tipo, y resulta que esas son las que dan clientes, ¿no? Sí, A lo obvio. mejor, a lo mejor incluso las revistas online dan más clientes que una revista como El Croquis, ¿no? Porque ¿quién ve el croquis? O sea, no creo que nadie que vaya a hacerse una casa compre el croquis para buscar un arquitecto, ¿no? O sea, a lo mejor lo busca en diseño interior o en AD o en otro tipo de revistas de más fácil acceso. O incluso se me ocurre que en una revista como Wallpaper alguien ve una fotografía solo, sin un plano ni nada, de una casa y dice, esa casa me gusta, me quedo con el nombre del arquitecto, ¿no? Si un día tengo que hacer una casa, quiero que me la haga un arquitecto como este, ¿no? Que realmente siempre ha existido esa visión de que una revista te podía ofrecer algo diferente de otras, ¿no? Antes, cuando no estaban las revistas online, eran sobre las revistas de interiorismo o las revistas de arquitectura pura y dura, ¿no? Hoy en día se ha ampliado y ya no es solamente la decisión de si prefieres por un tipo de interés que vaya a una revista de arquitectura impresa o una revista online, ¿no? Una plataforma online, ¿no? Y a ver, y cogiendo esta idea, les pregunto, ¿el rol del fotógrafo de arquitectura también tiene que ser la de un comunicador y ayudarle al arquitecto a difundir esos proyectos o no? ¿O tiene que pagar por eso? ¿O uno tiene que consolidar un nombre para que sea importante el que también ese proyecto fotografiado por tal fotógrafo tenga cierta capacidad de difusión? ¿Cómo lo ven cada uno desde sus trincheras? O no, a mí me pagan esto y yo hago las fotos y ya sabrá el arquitecto cómo las maneja o ya contratará una agencia de difusión o si eso también está cambiando. Dale, Eh, Javier. no, yo creo que me incomoda un poco la conversación porque, o el tema que estamos tocando, porque creo que es como algo banal, de algún modo, que el arquitecto o quien sea consiga más clientes a partir de, como, me parece que es algo como que viene en otra capa, digo, evidentemente ninguno de nosotros hacemos fotos de departamentos para que se vendan en un clasificado, alguna vez realizarás un reportaje de real estate donde la arquitectura no será tan buena, pero en general trabajamos con arquitectos que quieren documentar su obra para comunicarla en todos los sentidos, obviamente que sí, que necesitarán trabajo, pero me parece que de fondo hay otra cosa en esa comunicación, que es como esta cuestión más disciplinar y de que todos pensamos que la arquitectura es una herramienta para construir un mundo mejor, o más bello, más funcional, más útil. Con lo cual, creo que uno, o por lo menos a mí me sale espontáneamente tratar de ayudar en los proyectos o en la arquitectura que me interesa a que sea vista de la manera que sea. No me sale hacer un newsletter a 500 editores de plataformas online que no conozco, mandándoles todas las semanas lo que fotografié. Eso no sé, no me interesaría, pero creo que todos hay proyectos o arquitecturas o cosas que nos gustan y que con nuestros contactos o las cosas que hemos hecho los podemos ayudar a que conozcan a otras personas, sean editores, sean posibles clientes, sean curadores. Eh, Creo que, o por lo menos no sé en el caso de ustedes, creo que uno lo va haciendo a Pero, partir de lo que considera que está bien. pero en tu caso, digamos, ese trabajo que haces, en- en- de tratar de colocar también esos proyectos, ¿lo cobras aparte el arquitecto o
es parte como de tu servicio incluido, porque eso también demanda muchísimo tiempo, si lo quieres hacer bien. Sí, pero yo lo pienso, a ver, trato de pensarlo como una colaboración, no como un servicio con los arquitectos. Me parece que uno colabora en hacer una documentación y que esos documentos surgen de una conversación con el arquitecto, no por una conversación física de que estén ahí al lado tuyo diciéndote, no, un poquito para la izquierda, que es la cosa más molesta que hay, sino en qué momento registrar la obra, por ejemplo, o entender más del proyecto o lo que sea. Y creo que, o por lo menos en mi caso, espontáneamente, parte de esa conversación es, che, mirá, esto podría ser interesante para tal persona, para tal editor, o si lo vas a mandar a tal lado, esta foto para mí es mucho mejor que la otra porque habla de tal cosa. Del mismo modo que un arquitecto te recomendará con otros para que vos tengas trabajo y uno no esperaría una comisión. Eh, Creo que es distinto cuando uno ya se vuelve como una agencia de comunicación, que por lo menos a mí no me interesa. Bueno, A yo ver, Fernando, eso crea un poco... creo que vivo una realidad muy diferente, ¿no? Porque yo, bueno, primero tengo que decir que lamento la sensación de banalidad de este argumento, pero es que el mundo, por desgracia, es bastante banal. Dice que nos movemos en unos argumentos también muy superficiales y, por desgracia, muy necesarios, ¿no? Y es que la gente necesita trabajo, ¿no? O sea, la gente se ve volcada a buscar trabajo y cuando llegan a pedirte reportajes, yo estoy convencido que más del 50% de los que nos llegan buscando las publicaciones. Claro. Pero buscando las publicaciones con una finalidad, no solamente un reconocimiento del gremio de los arquitectos, sino buscando trabajo. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, no creo que sea una banalidad que la gente busque trabajo, es una necesidad y yo creo que como fotógrafos tenemos la herramienta que ellos necesitan. O sea, a mí me gustaría poder decirles, mira, toma las fotos, tú te encargas de esa otra parte. Yo tengo una persona en el estudio exclusivamente para buscar publicaciones y te aseguro que no se paga. O sea, no se paga con lo que se vende, con las publicaciones que pagan. O sea, es imposible. O sea, Pero antes sí se pagaba. Antes sí era rentable tener esa persona. antes sí era rentable, sí, sí. Una Sí, sí. pregunta, ¿por qué Sí. por qué lo tienes, Fernando? Porque, bueno, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy parado, como todos, ¿no? Estamos en casa sin trabajar y demás, pero yo recibo todos los días llamadas o correos de personas que me preguntan acerca de sus proyectos, que por qué no salen, por qué no se ven, por qué no están, qué he hecho, que si las he enviado, a dónde las he enviado, dónde está. O sea, la gente está ansiosa, que es que lo que quieren es verse en las publicaciones. Da igual, aunque sea la hoja parroquial, quiere decir que es que necesitan verse. Quiere decir que esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo he aceptado ese rol también, ¿no? O sea, Aquí justo... porque, sí, perdón. No, perdón, perdón. No, pero va en el mismo tema. Aquí justo veo que hay una pregunta en el Instagram que dice, hoy en día los arquitectos no eligen a un fotógrafo por su forma de registrar, sino por la cantidad de medios a los que el fotógrafo es capaz de llegar. ¿Esa es la realidad? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es verdad. Eso es cierto. Siempre fue así, creo. Bueno, pero entonces dices que realmente tiene una importancia la difusión, ¿no? Sí, sí, creo que, a ver, yo no digo que no sea importante. Creo que Que a ti uno... no te interesa. No, porque sí la hago, pero de Pero le vuelta, dedicas tiempo, claro, sí. no la hago como un servicio, no la cobro, la hago con los proyectos que según mi criterio son valiosos y sería bueno que se reproduzcan en tal o cual medio. Digo, no lo hago como un copy-paste, como un autómata, por decirlo de algún modo. Digo, capaz sería una buena idea tener un newsletter o lo que sea. Pero a lo que voy un poco es que creo que esos son todos temas posteriores a nuestro trabajo, en algún sentido, como
cuando nosotros construimos imágenes o hacemos un reportaje, digo, obviamente que hay factores en los cuales pensamos, porque, no sé, antes decías, bueno, voy a sacar esta foto en horizontal, voy a pensar en el pliegue de la página, y trabajando en plot, no sé, el trabajo tuyo, Fernando, siempre como funcionaba bien y siempre sacabas una foto vertical y una horizontal y la tenés guardada de horizontal porque capaz la vertical es mejor para una tapa. Digo, uno piensa un poco en eso, o también piensa en hacer un GIF porque funciona para redes o funciona para lo que sea. Pero bueno, creo que no, que en el momento de la toma o en el momento de hacer el reportaje y de hacerlo bien, uno no se mide con esa vara. No, por supuesto que no, claro que no. No, no, Con no, la vara no estoy hablando que uno vaya pensando en esas cosas cuando va trabajando, ¿no? Pero sí es cierto, y a mí, yo lo he sufrido, ¿eh? Lo he sufrido de un estudio de arquitectura con el que estuve trabajando más de 10 años, me dijo que no iba a trabajar más con ellos porque le interesaba más otros fotógrafos que le gustaban menos las fotografías, pero que las movía mejor. Bueno, duro. Es Sí, bueno, duro, es duro, pero era una realidad, que decirte que es así, ¿no? Que él tenía una capacidad muy potente para moverlas y ellos tomaron esa decisión, ¿no? O sea, ¿Y tú, Fernando, cuánto tiempo le dedicas a la difusión? O sea, si ahora, y si te la estás... difusión, más que al hecho de tomar fotos. Sí. Sin duda, sin duda. Quiero decirte que o sea, yo puedo hacer un reportaje fotográfico, rara vez estoy más de 2 días. Quiero decirte que rara vez, ¿no? O sea, como mucho estoy 2 días, pero en general el 80% un día. Un día para mí es desde la mañana a la noche, o sea, todo el día, ¿no? O sea, con la digital eso es relativamente fácil, ¿no? Salvo que sea un edificio de 40.000 metros cuadrados, ¿no? Pero, o que sea un sitio más pequeño, pero con una cantidad de una riqueza arquitectónica, ¿no? que te obliga a buscar 1000 huecos de luz, ¿no? Porque a veces es cierto, ¿no? Y esto no quiero llevar a error, la escala no es sinónimo de bueno ni de malo, sino simplemente que es muy grande y para recorrerlo con la luz y con los huecos y demás, pues te obliga a estar mucho tiempo si no quieres perderte algo interesante, ¿no? ¿No? Pero es verdad que el trabajo después de postproducción, de montarlo, de elegir, de mandarlo primero a las revistas que más nos interesan, de las revistas en papel, de después hacer una segunda batida con las revistas que menos nos interesan, después mandarlo a las revistas online. Después mandarlo a las peores de las revistas online. Bueno, claro, o sea, buscas en Pero, todas, ¿no? Entonces estás hablando de que son muchos días de intensificar ese esfuerzo, ¿no? pero ¿y esa labor la acabas cobrando al arquitecto La, la o la co- la acabas cobro, cobrando a las hoy en día editoriales? yo me he convencido que la cobro en marketing, que es puro marketing. O sea, que dice que me he autoconvencido de que de mi ganancia es la visibilidad. Sí, tu departamento de marketing. Exactamente, esa es la visibilidad, eso es lo que le gano, ¿no? La visibilidad, ¿no? O sea, hay muy buenos fotógrafos que no están trabajando por falta de visibilidad, por Sí, no dar las fotografías gratis a las revistas, por ejemplo. sí, definitivamente. Y hay muy buenos fotógrafos, de verdad, ¿eh? Muy buenos fotógrafos que están sin trabajo. Bueno, justo aquí veo que hay otras preguntas que justamente va relacionado al tema de si deberían las plataformas digitales cobrar por los derechos de las fotografías, que es un tema interesante. Cobrar ellos por los derechos, ¿no? Pero justo ahorita el Instagram ya estamos llegando a la primera hora, entonces vamos a hacer una pequeña pausita y nos reconectamos en un minuto muy Ok. rápidamente. Para los amigos del Instagram, en Facebook seguimos al aire. Okay. Bueno, entonces no nos vamos a quedar. Pero no me he equivocado, has dicho lo de que cobrar en las plataformas, ¿no? Has dicho cobrar. Sí, ya te voy a leer bien la pregunta que nos acaban de hacer cuando No, es que es curioso porque yo siempre he dicho que eso acabará llegando. ¿Será?
justamente tal vez si empieza a haber una colectividad de los fotógrafos de arquitectura que empiecen también a ser más disciplinados en cobrar y que las revistas... No. Entonces es que quizá no he entendido tu pregunta. Que pensaba que las plataformas cobraban a los arquitectos o fotógrafos por subir los proyectos. Ah, No pero sé bueno. si es que no he entendido bien entonces la pregunta. No. Y sabes que ahora se me acaba de perder por lo que se fue el ¿Cómo Instagram. cómo la entendís vosotros? Yo tengo la ¿Lo pregunta. tienes? Sí. A ver, conectemos al Instagram y haces la pregunta. Esperemos un ratito que nos volvamos a conectar. A ver, ya creo que está empezando a transmitir en vivo. Ya mismo creo que sale la imagen. Sí. Pueden tomar agüita, pueden tomar aire. Javier, se va a hacer corta la hora, ¿eh? Ya me tomé un par de cafés. Y está de retomar algunos de los temas que hablamos más temprano. Pero bueno, ahora va a salir seguramente. No, esto es muy interesante esto que acabas de plantear. A ver, ya estamos nuevamente en Instagram. No sé si esperamos un ratito que la gente se vuelva a conectar. Y Andrés para que... Creo que ya, ¿no? Podemos comenzar para que hagas la pregunta esa. Sí. Yo preguntaba que parecía que no entendí bien la pregunta que hacíais. A ver, la Si pregunta me la que puedes nos repetir. venía en Instagram Sí. era que a mediano plazo ves que se llegue a cobrar unos derechos de reproducción, aunque sean mínimos, por parte de las publicaciones digitales. Ah, ya. O sea, que los fotógrafos cobrásemos Algo en las publicaciones digitales. No creo que eso pase. No, y creo que, digo, hay que también salir un poco de nuestro caparazón de la fotografía de arquitectura y ver el entorno en el que estamos rodeados. Es como, la imagen se volvió algo como completamente como banal y asequible. Banal. Tú lo has Banal, dicho. exactamente. Banal. Esa gracia de los memes, es como todo lo que encuentro, lo agarro, lo copio, lo pego, lo intervengo. Sí, no, creo que eso nunca va a suceder y por eso también son tan raros los ejemplos de cosas pagas, por ejemplo, digitales de arquitectura, que como que no terminan funcionando, me parece, ¿no? Como que es como si internet o estar en los medios digitales fuera todo o nada, como Work Daily, que es todo el día sin parar. O una publicación seleccionada con un editor y demás. Cuesta mucho encontrar un punto intermedio. Y ahí voy un poco, sí, digamos, estamos viendo que los arquitectos son los que contratan, que el fotógrafo en muchos casos hace o colabora con el tema de la difusión. Si ya las revistas impresas cada vez son menos y cada vez pagan menos por los derechos de reproducción de las fotos, y las revistas digitales prácticamente todas no pagan por la reproducción de las fotos, ¿acaso hay futuro en la fotografía de arquitectura o cada vez se va a volver menos rentable y cada vez con este boom de más competencia y más jóvenes que en un proceso mucho más rápido logran tener buenos resultados? Bueno, a ver, Javier, tú mismo, empieza. No, creo que un poco volviendo hacia dos preguntas atrás, lo que alguien decía en Instagram de que como uno elige el fotógrafo a partir de qué contactos tiene, creo que eso es cierto y podríamos cambiar la palabra por audiencia. Y creo que
que cada uno tiene cierto tipo de audiencia y que eso no lo modifica nadie. Es muy difícil construir una audiencia, es muy difícil construir un público. Y no me refiero a un público masivo de cuántos likes tienes en una foto, me refiero de vuelta a los editores que son amigos tuyos o a los otros arquitectos o lo que sea. Creo que para la gente joven o la gente que está empezando, al revés, es muy difícil como que ellos visibilicen su trabajo entre tanta cosa dando vuelta mediocre en algún punto. No sé, yo por lo menos la situación un poco acá en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, hay como mucha distancia. A ver, todos los arquitectos son conscientes de que manden lo que manden, se publica en todos lados. Con lo cual, los buenos arquitectos o gran parte de ellos empiezan a darse cuenta de que tienen que mandar buenos documentos. Entonces, que si usan un fotógrafo pésimo que no tiene un lente basculante y que las fotos están todas deformadas, al fin y al cabo el más perjudicado es el propio arquitecto, que su trabajo se está viendo con documentos equivocados. Con lo cual, acá hay algunos fotógrafos jóvenes nuevos, pero en general, como que todo el mundo siente esa distancia, todo el mundo como nota la distancia entre como un trabajo que todavía no es profesional o no tiene como la nitidez o la precisión que lo que otros hacen. Digo, a mí me ha pasado como editor, particularmente tuve el placer de trabajar con muchos fotógrafos, con Fernando, con Tío. Tenías una asistenta que no me acuerdo cómo se llama, que era muy macanuda, que trabajaba mucho. Creo que uno lo ve a eso como a golpe de vista, como una imagen que no funciona, que es mala, que es estéril, que se publica al día siguiente en ArtDaily y queda olvidada, a fotógrafos que van construyendo un cuerpo de registrar buenas obras y demás. Con lo cual, me parece que lo de quién paga es como un tema casi tangencial al meollo de la cuestión. Sí, como fotógrafo para mí me gustaría pensar que es tangencial. El único problema es que tiene demasiada importancia. No porque se la demos nosotros, sino porque los arquitectos buscan eso. O sea, es que por desgracia esa es la presión que tenemos, ¿no? Y es el motivo por el que muchas veces nos contratan. Yo creo que la pregunta tuya en base de qué va a ser del futuro y todo esto, pues mira, yo hace ya 20 o 30 años decía que para ser fotógrafo en general, ¿no?, de arquitectura en particular, había que parecer bueno, después había que serlo, después había que demostrarlo y después tenías que mantenerte. Quiere decir que tenías un trabajo completo para estar ahí, ¿no? Hoy en día va a sobrevivir el que tenga algo que aportar. O sea, yo creo que hoy los precios han llegado a ser tan bajos en los honorarios que un chico que empiece nuevo, competir con un profesional que lleve 20 años trabajando, lo tiene muy difícil, porque ya el que lleva 20 años trabajando cobra bastante poco. Definitivamente. Entonces, un chico que está empezando, lo único que tiene que hacer es o regalarlas o incluso pagar él por hacerlas, porque no se me ocurre otra posibilidad, ¿no? Entonces, dicho esto, la solución, ¿cuál sería? Ser mejor que el que lleva 20 años trabajando. Eso lo va a conseguir realmente el que tenga algo que aportar, ¿no? Y después el que ya consiga ser realmente bueno y tener algo que aportar a este mundo de la arquitectura o de la fotografía, ¿no?, pues tendrá que saber navegar en un mundo que va a ser muy tormentoso, ¿no? Va a ser complejo, porque yo creo que de este revés que nos va a dar el virus, el COVID van a desaparecer muchos estudios de arquitectura. Vamos, yo creo que en España van a desaparecer muchísimos. La arquitectura va a tener otro parón de otros 10 años, sin duda. O sea, porque España va a tener un retroceso económico que vamos a estar pagando durante muchos años. Y la arquitectura pública, por desgracia, en Europa se hace desde el sector público.
O sea, la arquitectura buena no se hace desde el sector privado, ¿no? Desde el sector privado prácticamente yo ni la fotografío. O sea, que es que no... O sea, bueno, en los últimos años he estado fotografiando bares, restaurantes, hoteles y cosas de este tipo, ¿no? Como privados, que estaban bien, pero que ahora van a desaparecer igualmente porque eran destinados al turismo y el turismo es otro de los sectores que va a desaparecer, ¿no? Entonces, ¿qué va a quedar? Pues va a quedar un grupo pequeño de fotógrafos que trabajarán con muy poca arquitectura y con unos honorarios bajos, ¿no? Yo creo que esto no sé si lo voy a ver, pero... No, y si desaparecen los estudios de arquitectura, no quiero saber qué pasa con los fotógrafos de arquitectura. Bueno, Pero, pues a lo mejor entonces aparece la palabra que ya dije antes, que es reinventarse. Sí, yo creo que lo que dice Fernando es muy cierto en el sentido de que somos un engranaje como, no sé si muy chico, pero somos un engranaje dentro de la arquitectura y la arquitectura es un engranaje dentro del mundo de la construcción y la construcción es una partecita dentro de otras cosas, con lo cual como que de alguna manera nuestros problemas autónomos de si hay trabajo o no, o quién lo paga, dependen en realidad de un panorama que sí, que es como lo que vos decías recién, Fernando, que en este momento es avasallante, no entra, o sea, no entra dentro de uno, quién le va a pagar si nadie tiene trabajo, si nadie está haciendo nada, si las obras que hacen los arquitectos toman, desde que alguien te viene a ver para pedirte una casa, toma 3 años hasta que eso esté hecho, parado Sí. y con el pasto crecido para sacar una foto. Con lo cual creo que nosotros estamos como flotando un poco alrededor de esas cosas. Vamos a ver cómo hacemos ahora. se Vos te por suerte escucha viajás un mucho. poco bajo, Javier. Otra vez a ver Ah, si puedes acercar un poco el no, pero micrófono por o suerte, direccionar hacia tu voz hacia el micrófono, porque Le ahí vamos a mandar un micrófono de estos. vale, así puedo jugar a los jueguitos con el micrófono. Cuando Pero quedemos bueno, otro día, otro día. lo que me parece como interesante, ¿no? Es que de alguna forma eh, se vuelve a hablar de la dicotomía de, a ver, se necesita para un poco sobrevivir y para tener más clientes y si que uno quiere vivir de la fotografía y arquitectura, también tener una gran difusión, ¿no es cierto? Por un lado, creo que los dos están de acuerdo de que también, o de que por lo menos es importante, ¿no es cierto?, que dedicarle ese espacio o ese tiempo o que ayudar o colaborar a los arquitectos para que tengan una mayor difusión. Pero por otro lado, a la final, también estamos hablando de que si queremos sobrevivir en el futuro, o tanto nosotros o como los nuevos fotógrafos, van a tener que contar algo nuevo o van a tener que, me imagino, que tener un estilo propio o sea que en ese sentido también, de alguna forma, no sé, pues yo les preguntaría, si tú tuvieras que, del porcentaje de esfuerzos que uno hace y de energía que le dedica, ¿cuánto hay que dedicarle a tratar de tener un estilo propio y una narrativa distinta de la obra arquitectónica como para que el cliente pudiera encontrar una diferenciación? Que hoy en día siento que además hay muchísimos fotógrafos buenos y muchísimas fotografías parecidas, así como también hay malas, Claro, ¿no? es que estabas hablando y Y iba a decir eso, ¿eh? Perdona que te interrumpa, Sebastián. Es que yo creo que el 99% de las fotografías que se ven no se reconoce al autor. Yo no sé vosotros, pero vamos, a mí me parecen todas iguales. A mí, incluso yo no podría incluso conocer las mías si me apuras, ¿no? Que hay tantas ya, hay tantos fotógrafos y tantas fotografías que me parece, y tanta arquitectura parecida, quiere decir que ya es muy difícil reconocer a las fotografías. Yo he tenido clientes que me han acusado de fotografiar proyectos de otros arquitectos igual que los suyos, ¿no? Digo, pero yo es que tengo una forma de fotografiar, no tengo 2, ni 3, ni 1000. Quiero decirte que hago siempre lo que puedo. Otra cuestión es que vuestras arquitecturas se parezcan. Entonces, ya estamos encontrando el problema quizás que buscas, ¿no? Que es que las fotografías se parecen porque también las arquitecturas se parecen, ¿no? No sé, me parece que realmente va a haber una criba de fotógrafos, pero porque
hay demasiados y, como decía Javier, hay mucha banalidad en la fotografía, ¿no? Me gustaría ahora, si en esta última parte, en vez de hablar de temas económicos, hablamos de fotografía y hablamos más de que la profesión debería sustentarse por la calidad de la imagen y no por los no por los bajos precios, ¿no? Que esto es lo que subyace ahora mismo en toda nuestra sociedad, ¿no? Que deberíamos dar un salto cualitativo en los trabajos, ¿no? Y que el cliente valore la calidad del trabajo por encima de las premuras, ¿no? La precariedad económica, ¿no? Quiere decir que todo no sea ir a hacerlo siempre deprisa y muy económico. Todo para ayer y todo bajo costo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que eso también es parte, yo me imagino, Fernando, que vos tenés como, sí, gente con la que trabajás hace muchísimos años y que los has acompañado a lo largo sí, de toda su carrera, me imagino. Sí, sí, sí. Y creo que ahí uno va, digo, por eso me sorprendió mucho el comentario ese de ese arquitecto que te dijo que quería trabajar con otro fotógrafo que tenía más difusión, porque esa parte no termina siendo la parte más complicada, es como yo podría obviamente cobrar una asesoría de comunicación arquitectónica y decirle a la gente que tiene que preparar planos en JPG y mandarlos a tales lugares, y uno lo hace, creo que un poco para sacarse el problema de encima. Y yo creo que la gente con la que uno colabora, bueno, esperemos, todavía no llevo tantos años en esto, pero se da cuenta del significado que tienen estos documentos de calidad y se dan cuenta más aún cuando pasa el tiempo, más allá de cuántos likes tuvo una foto en Instagram o cuánto se publicó. Creo que hay como una educación mutua en algún punto, en que tener buenas imágenes y qué significa buenas imágenes es algo, sí, fundamental en la cultura arquitectónica. Y creo que un poco deberíamos tener ese rol de, suena feo decir de educadores, porque no hay que salir a educar a nadie, pero sí de construir un poco esa cultura. Sabes que justo te iba a hacer la Sí. pregunta de si nosotros como fotógrafos, y eso pues, topamos en algún otro conversatorio, si tenemos, o sea, está en nuestro rol un poco ayudar a educar en la cultura visual. O sea, al Pero final para eso sacamos fotos, ¿no? Digo, para eso haces imágenes. Como toda imagen es como una suerte de utopía, mostrás cosas de la manera correcta y precisa para llevar hacia adelante algo. Comunicar un edificio que está bien, o mostrar un paisaje urbano que te interesa, o lo que sea. Pero creo que sí, todo el trabajo de los cuatro que hacemos acá, todo trabajo bien hecho es como una lección en algo. Y tú por ejemplo, Fernando, ¿cómo es tu relación con los clientes en este sentido? O sea, ¿tú participas de la edición, participas de sugerirles, de decirles, mira, esta foto mejora, escoge Bueno, esta, ¿no? yo generalmente mi forma de trabajar es que yo hago todas las cuantas fotografías quiero hacer y dejo que elijan ellos, porque tengo una forma de valorar mi trabajo que cobro por jornada y por fotografía seleccionada. Entonces, me da mucha libertad para que ellos hagan, yo acepto todas las fotografías que quiero y a ellos les da la libertad también de escoger solo las que necesitan y las que quieren, ¿no? Que esa es la fórmula que he encontrado mejor para yo sentirme más libre trabajando y ellos escogiendo, ¿no? Y pagando solo aquello que necesitan. Lo que sí me gustaría también poner en valor como fotógrafo, ¿no? Que supongo que Javier compartirá, y es que no basta con hacer las fotografías que haría cualquiera, ¿no? Esa es la diferencia que debemos encontrar. No hacer aquella fotografía que harían los 500.000 fotógrafos que conocemos. Es decir, que no basta con eso. O sea, el valor añadido tiene que estar en aquella fotografía que la harían pocos más, ¿no? Y si es posible, ningún otro, ¿no? O sea, esa es la cuestión. La fotografía que tú
Y por eso el texto ese que leíste antes, hay algo que dice esas imágenes que sorprenderían incluso al propio autor del proyecto, ¿no? Esas imágenes que le descubren otro ángulo, otra visión, otra forma de mirar. Porque al final, si la fotografía es la capacidad de ver lo invisible, nosotros somos los que tenemos que poner en valor esa invisibilidad. Sí, un poco te quería preguntar yo, Fernando, bueno, y ustedes también, chicos, como esa cuestión como de estilo o de valor diferencial o como lo quieran llamar, como cómo lo manejaban en su trabajo, porque, a ver, hay algo obvio que hace un rato usábamos la palabra servicio, de que uno tiene que documentar una obra y tiene que generar documentos donde esa obra se vea, entonces tiene que haber una foto plana de una fachada. Digo, listo, sí, tiene que estar, y te tenés que parar en el medio y no hay mucha vuelta más. Y mi pregunta era un poco cómo ponían eso en tensión con después algún tipo de mirada que vaya más allá de eso, si la tienen. Que, bueno, un poco recién decía Fernando que sí, claro que la tenés. Bueno, sí, en nuestro caso, a ver, creo que esa es una búsqueda constante, ¿no? De ir siendo un poco más consciente del proceso, del estilo, de lo que uno busca, también siendo autocrítico con lo que uno hizo antes y tratar de... a ratos también hay unos puntos de equilibrio que a veces a nosotros nos cuesta muchísimo llegar, porque una cosa, a ver, nosotros vivimos 100% de la fotografía de arquitectura, nuestros hijos van a la escuela porque hacemos fotografía de arquitectura, entonces al final del día yo necesito hacer una cierta cantidad de proyectos y de que el negocio funcione, ¿no? Entonces, por otro lado, hay la intencionalidad, ¿no es cierto? Y hay la capacidad de discernir, no todos, en nuestro caso, no es que todos los proyectos tengan un potencial de difusión, habrán los proyectos buenos, malos, pero, eh, pero obviamente uno siempre hace el trabajo profesional, que de eso también se trata y por eso uno le contrata, ¿no? Cómo incluso de una obra que no sea tan buena, poder sacarle el mayor provecho y poder sacarle ese mejor retrato que uno puede hacer. Entonces, el tema es encontrar el equilibrio, que no lo he acabado de encontrar con ciertos clientes, que es en qué momento te dan la libertad a ti para que tú crees tu propia narrativa y tú le des todas las fotos del proyecto, por ejemplo, o que tú hagas la edición, o que después el cliente diga, bueno, yo quiero estas fotos porque son las que a mí más me conmovieron, a pesar de que uno no pueda estar tan de acuerdo o de pronto esa serie de fotos no cuenten tan bien todo el proyecto en su conjunto. Entonces, hay proyectos y proyectos. Hay proyectos donde uno tiene muchísima más libertad, donde uno también de pronto se compromete más porque se siente más identificado con esos clientes, con esa arquitectura, donde tal vez pueda ir más veces y después tenga un poco también el tiempo para decantar esas fotos. Yo siento, lo hemos hablado en todos los conversatorios, creo que es la primera vez en mis 18 años de fotógrafo de arquitectura que estoy prácticamente al día con los clientes. Entonces, también es un tema de tener el tiempo de decantar, de revisar, de seleccionar y de entender qué es lo que uno quiere mostrar. Lo que sí ha sido, ya me estoy extendiendo un poquito, que no es la No, idea. está bien. Está perfecto. Que lo conversamos incluso en el otro conversatorio, es que el momento en que nosotros hicimos una empresa con Andrés, ¿no? Justamente para poder pensar de aquí a 10, a 15 años de que entonces esto se sostenga. Yo algún momento de la vida tuve un accidente, me caí de una terraza haciendo fotos, no pude trabajar como por 4 meses y me cuestioné mucho de, no tengo seguro médico, toda la responsabilidad cae en mí. Entonces, ¿cómo poder eso transformarlo en una empresa? Y el rato que creamos la empresa ha sido como un proceso muy consciente de cuál es el estilo de la empresa y cómo hacer que cuando los dos vayamos a fotografiar podamos tener una mirada similar, no va a ser idéntica, pero que podamos entregar un resultado homogéneo. Entonces, ahí ha habido muchísima reflexión de parte de Andrés y mía y de revisar. Y creo que
estamos en el proceso, o sea, yo creo que se está construyendo, ¿no? Todo el tiempo estás como cuestionándote. Entonces, bueno, un poco ese ha sido en el caso nuestro cómo lo vivimos, ¿no? Bueno, me parece fundamental cuestionarse. Yo antes lo dije, que yo sigo en un proceso de aprendizaje, o sea que es algo que no debería parar nunca, ¿no? Y para ello, precisamente para crecer, lo que hay que hacer es cuestionárselo todo, ¿no? O sea, siempre te obligará a estar atento, pendiente, mirar mucho, no sé, aprender, crecer. Y por ejemplo, te pregunto en tu caso, Fernando, ¿tú llegas a seleccionar el tipo de obras que vas a fotografiar? ¿Puedes? Ya quisiera yo. No, no, no. Que va, yo disfruto con todos. Tengo que reconocerte que soy una persona fácil. O sea, me gusta evidentemente fotografiar obras buenas, ¿no? Pero sacar buenas fotos de una obra buena no es difícil. Es fácil, ¿eh? O sea, que decir que estar en una revista de la mano de Getty, por ejemplo, o de cualquier top de estos, ¿no? De Foster o de Zaha Hadid o algo de esto, es muy sencillo. Puedes estar incluso en portada, pero no es porque tú seas un buen fotógrafo. O sea, que puede serlo también, evidentemente, pero no tiene por qué ser así. Lo difícil es estar de la mano de un arquitecto de otro nivel y estar en portada de Amasu, de Architecture Record o de algo de eso, de gente que la inmensa mayoría de la gente no los conoce. Eso es lo difícil. Mira, y ahí están muchas veces mis logros, que no trabajo con los top, pero sin embargo sí estoy en muchas revistas y en algunas incluso puedo presumir de estar en portada, ¿no? En Amasu, por ejemplo, estoy en portada con una foto donde en la foto estoy yo. O sea, eso ya es el top del top. Mira, Quiere decir que estoy contento, ¿no? Quiere decir que, bueno, que me hice un autorretrato y salí ahí y ellos escogieron esa foto para sacarla en portada, ¿no? O sea que, y sobre todo me gusta trabajar mucho en las escalas pequeñas, ¿no? En la dificultad, en los sitios donde el arquitecto ha tenido a lo mejor menos presupuesto incluso. Yo creo que en la precariedad de medios siempre hay mucha creatividad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, tú te envuelves en esa atmósfera de creatividad, de dificultad, y te vuelves más creativo, ¿no? Y yo creo que acaban saliendo trabajos muy buenos, ¿no? Y en No el sé si caso, he contestado, a veces me voy de la pregunta y me voy por los cerros de Úbeda, no lo sé. y, y cómo, te pregunto, Javier, tú igual aparte de tu trabajo comisionado de los encargos, ¿tú también realizas un trabajo personal o para ti tus trabajos comisionados es tu obra, tus proyectos también es como una sola fusión de proyectos personales y comisionados? ¿Cómo vives esa mm, experiencia? con problemas la vivo, con dificultades y dolores de cabeza y sensación de esquizofrenia y de tener que ir más a terapia. No, mira, cada vez que doy una charla la tengo dividida como así radicalmente con un slide en blanco entre la parte que es como de arquitectura, de registro de obra y la parte que es una obra más personal, de registro de otras cosas, ya sea lo que sea, de arquitectura anónima o paisajes urbanos o lo que sea. Creo que sí, por eso un poco antes hacía esa pregunta de cómo uno le mete su carga personal al trabajo comisionado. Eh, Porque el trabajo comisionado por arquitectos en algún sentido es como muy estricto. Antes cuando una revista te decía, bueno, a ver, anda a tal lugar y más una revista de interés general y fotografía esta obra en su contexto, lo que sea, uno tenía más libertades. Cuando uno trabaja directamente con arquitectos, bueno, lo que decíamos antes, hay que hacer la foto simétrica parado en el medio de la fachada de día y de noche. Yo lo que creo, lo que sí considero mi trabajo personal y como de lo que más me enorgullezco en algún punto, es un poco el criterio curatorial a partir del cual selecciono los trabajos que hago
y que busco hacer también, porque un poco siendo editor de Plot conocí mucha gente y digo, conozco gente que está trabajando en un estudio grande y está terminando su primera obra y capaz nos conocemos haciendo fotos para el estudio grande del que trabajan y en ese momento vos ves que en ese estudio grande ese chico joven que tiene 25 años es realmente el que tenía la muñeca en esa obra y que sabes que en un par de años va a terminar su primera obra y uno va construyendo esos vínculos. Eso es a mí lo que más me gusta un poco, ir encontrando como... Es muy difícil después salir sí, del Río de la Plata, de Uruguay, de Brasil, pero como a mí me gusta que la gente que entra a mi web vea como un archivo de buena arquitectura que no encuentra en muchos otros lados. Un poco lo que decía Fernando, como de programas, sí, difíciles o arquitectos jóvenes o no la cosa obvia que fotografió todo el mundo de la misma manera. Sí, este también es como la otra parte de los equilibrios, ¿no? Como les comentaba, me imagino que, porque bueno, yo he visto mucho tu obra, Fernando, que tienes tu obra personal. ¿Cómo llevas esos dos mundos? ¿Están juntos? ¿Son separados? ¿Cuánto tiempo Bueno, le puedes dedicar? están separados, están realmente separados. Vamos, que muchos han tenido que ver con la arquitectura, pero son creados con la arquitectura como vehículo, ¿no? Digamos que se invierte el proceso, ¿no? Yo soy como fotógrafo soy el vehículo para difundir la arquitectura, ¿no? Es una herramienta que utiliza el arquitecto como para manejar, ¿no? Para enseñar su propia obra. Y sin embargo, cuando yo me convierto en fotógrafo personal y creativo, utilizo la arquitectura como vehículo. Es mi herramienta para contar otras cosas, ¿no? Pero no siempre. Y la verdad es que trabajo muy poco personalmente. Hay que decirte que la mayoría de los trabajos míos no se pueden ver porque son inconclusos, ¿no? Los tengo en el disco duro, no se cierran nunca, nunca tengo tiempo. Digo que generalmente trabajo en épocas de crisis, ¿no? Porque realmente es muy difícil trabajar cuando tienes trabajo, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿no? La rutina normal mía de trabajo son 7 días a la semana, 10 o 12 horas diarias. O sea, yo no descanso. Yo estoy ahora feliz en mi casa, ¿no? Estoy ahora encantado de estar con mi familia. Yo nunca había pasado tanto tiempo con ellos. Creo que ellos me van a acabar echando. Pero bueno, ahora estoy encantado. Joder. Me dedico a hacer pan y hacer tartas y voy a salir de mi casa redondo, como una bola. pero bueno, respecto, sin irme del tema sobre el trabajo personal, yo espero llegue un día en que me quede tiempo para poner en pie algunos trabajos que me gustaría concluir. Sí, Yo creo que lo que decías recién, Fernanda, es completamente cierto. Creo que todos trabajamos todos los días de la semana y un poco le encontramos la vuelta. Pero creo que lo que sí tiene de positivo y esto, más allá de que nunca hay tiempo para lo personal, es de que un poco te lleva a lugares y te lleva a personas que de otra manera serían, digo, sí. Vos no sé cuántas veces has ido ya a Panamá y no me imagino que hubiese viajado tanto a Panamá si no fuese por los registros que has hecho, por la torre de Juan o lo que sea. Y creo que, bueno, yo por lo menos trato de balancear un poco eso también. ¿Qué oportunidades te da esto para conocer lugares, gente, hacer obra propia? Y ahí me parece que es muy rico esto. Bueno, Es creo que curioso porque has pronunciado, perdona, Sebastián, has pronunciado la Torre de Juan en Panamá. En esa torre nació un proyecto personal. Bueno, Qué mira. curioso, qué curioso. La memoria de lo imaginado es un proyecto de unos trazos de pintura en un edificio de construcción. Nace en ese edificio. Mira, me acuerdo de ese reportaje. Me acuerdo que había una foto donde algo aparecía y desaparecía. Sí. Perdona, sí, Sebastián. Sí. no, lo que decía es que a la final una de las cosas interesantes de nuestro trabajo es justamente esas posibilidades que se dan, ¿no?
por un lado, de conocer la arquitectura en su lugar, que siento, como hablábamos de esto, ahora creo que ni los editores o muy pocos tienen la capacidad de ir y ver las obras en su sitio, de ver si funcionan, ¿no? De ver todos sus ángulos. Y la otra es esta, ¿no? La relación de poder viajar, de poder conocer gente, o sea, hay muchas cosas más allá de la foto, ¿no? Del resultado final, ¿no? Es la experiencia también que hay atrás. Bueno, yo no sé, Javier, como tú, pero yo cuando viajo no veo nada. Que generalmente, bueno, Eso es cuando, porque, cuando estoy en Panamá a lo mejor paso más tiempo, pero tampoco me queda mucho tiempo para ver. O sea, esa es una pregunta que me hacen continuamente. Bueno, ¿qué suerte tienes, no? Pues mira, justo la semana antes del confinamiento, estuve trabajando en Sudáfrica, en Johannesburgo, sí, pero yo no vi nada. Yo no no vi, viste ningún animal. no vi nada de Johannesburgo, ¿no? O sea, nada en absoluto, vamos, estuve allí 2 días prácticamente. O sea, me pegué dos días entre ida y vuelta y otros 2 días para fotografiar, ¿no? O No, sea, yo en tampoco. ese sentido trato mucho de aprovechar cada oportunidad para despejarme tiempo de si viajo a un lugar, sí o sí tener la misma cantidad de tiempo que voy a estar con la obra para aprovechar ese sitio. Pero bueno, obviamente es muy difícil con la agenda, es muy difícil cuando hay que pagar hoteles y demás. Eh, pero bueno, creo que siempre es como una pequeña oportunidad. Incluso, aunque solo vayas a ver lo que fotografiaste, muchas veces está buenísimo igual. Sí, en ese sentido es un privilegio, ¿no? Poder ir a ver determinados edificios. Yo muchas veces en las conferencias, en los talleres, cuento también pues, que la arquitectura no se conoce a través de las fotos, ¿no? La fotografía es simplemente un incentivo, un empuje para ir a conocerla, ¿no? O sea, Totalmente. no puede nunca sustituir con lo que es el, el estar en el edificio, recorrerlo, ¿no? Conocerlo, ¿no? Eso, y si además te acompaña el arquitecto, ya es un lujo, ¿no? Es como si te llevase Leonardo a, no sé, a ver su obra, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso es como, es muy duro después cuando uno ve que las cosas se olvidan tan rápido o pasan tan rápido y la gente está preocupada por si salió en el newsletter de Arc Daily o no. Cuando uno piensa en todo el trabajo y valor y contenido que tienen las obras, sí, a veces es como una picardía, sí, sí, que un algoritmo haga así o así y ya está. Eh, Eso me parece tremendo. Sí, ahí me imagino que justamente una de las cosas que yo personalmente he pensado del futuro de la fotografía está en, me imagino que a nosotros también nos va a tocar repensar en formatos digitales de contar narrativas diferentes y que tal vez esté en nosotros también el proponer nuevos formatos también de difusión, o así sea desde nuestra web, desde nuestro blog, incluso desde nuestro Instagram, ¿no? Que a veces, que bueno, sitio más vertiginoso que ese y tal vez a ratos poco más superficial o sin una profundidad de reflexión o sin capacidad de detenerse a pensar. Sí. Pero bueno, ahí está el reto, ¿no? Yo creo Yo creo que... perdón, sí. No, no, vale, vale, vale. No, que quizás en este sentido tenemos un pequeño problema de banalidad, ¿no? Y es que a pesar de que la imagen y la fotografía es algo realmente importante en esta sociedad, en este momento de la vida en la que nos ha tocado vivir, tenemos que pensar que la fotografía de arquitectura tiene su razón de ser por la arquitectura. Dice que no existiría la fotografía de arquitectura si no hubiese arquitectura. Entonces, en cierto modo, también nos libera del pecado de que la fotografía se vuelva banal, porque a veces el problema es que la arquitectura se vuelve banal. Entonces, nosotros no dejamos más que de representar lo que vemos, ¿no? Entonces, somos una parte más del eslabón y muchas cosas tienen que cambiar. La fotografía, evidentemente, que puede evolucionar y cambiar, pero quizás el cambio más grande está en la arquitectura. Sí, sí, definitivamente. Creo también que, bueno, Fernando, vos seguro lo viste bien. Bueno, y ustedes también, chicos, con 2 años que tienen de experiencia, que creo que un poco los formatos
digitales son en algún punto castradores, porque Instagram tenga fotos cuadradas o videos de 1 minuto y después en 5 años hay otra plataforma. Creo que, a ver, las cámaras ahora, por ejemplo, hace varios años te permiten hacer video, por ejemplo, pero siguen siendo cosas relativamente aisladas en algún punto. Creo que el valor de la imagen como representación en 2 dimensiones de algo estático es algo tan inamovible como el video de ver una cosa en movimiento. Me parece que eso, por las redes o por nuevos medios, o porque en 10 años todos tengamos el celular enchufado en la cara, con cómo viene la cosa, me parece que va a ser así. Creo que sí, son como cosas apartes. Me parece que nuestro trabajo uno ve imágenes de hace 100 años y es más o menos lo mismo. Muy bien. Tenemos un par de consultas para cambiar un poquito el tema. Dice, a ver, nos pregunta, ¿cuáles creen que son las premisas del día de mañana que serán los temas de contenido de las futuras editoriales? ¿Qué temas surgirán sobre la fotografía? ¿Qué es lo que ustedes imaginan? ¿Sobre la fotografía o sobre la arquitectura? Porque esa es la pregunta, ¿no? No sé, la premisa sobre lo que se publica, sobre la arquitectura que se publica, porque no creo que se publiquen los reportajes de fotografía de arquitectura por la fotografía, se publican por la arquitectura, ¿no? No sé cuál es... no sé si nosotros... yo no sé si como fotógrafo tengo la capacidad de decidir qué van a buscar las editoriales, ¿no? Me gustaría, y puedo dar mi opinión sobre lo que quisiera yo que cambiasen, pero desde luego no sé por dónde van a ir, no lo sé, no sabría decirte. ¿Y qué es lo que quisieras que cambie? Yo querría que cambiase la arquitectura. Yo querría que la arquitectura resolviese los problemas de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que la arquitectura sirve para resolver los problemas a un inquilino, ¿no? O sea, esa es la cuestión. La mayoría de las veces, la mayoría de lo que fotografiamos solo lo que hace es generarle problemas al inquilino. O sea, yo he visto gente en casas que son imposibles de vivir y muchas de ellas han sido muy, muy reproducidas en revistas, ¿eh? O sea, pues son un auténtico tormento. O sea, no sé, quiere decir que se han convertido en inhóspitas, ¿no? En sitios, espacios inhabitables, ¿no? Eso es lo que me gustaría que cambiase. O sea, yo no puedo evitar ir a fotografiar un edificio y mirarlo con unos ojos de fotógrafo, pero al mismo tiempo mirarlos con unos ojos de persona que habita la arquitectura, que vive y que sufre los problemas. Por ejemplo, veo un edificio y me encuentro con que no tiene ventilación cruzada. Y digo, joder, el tío este no ha hecho ventilación cruzada, ¿no? El edificio es de puta madre y tiene unas fotos preciosas y tiene un hueco maravilloso y entra por aquí la luz y no sé qué, y se generan unas imágenes maravillosas. Pero yo no viviría ahí. O sea, no solo por eso, sino por otras deficiencias tan banales y tan tontas como que no hay un sitio para tender la ropa, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que hay que resolver una serie de necesidades básicas, ¿no? Para convertirlo en algo habitable. Oye, Fernando, pero ¿y tú te cuestionas cuando después, por ejemplo, ese edificio gana la Bienal o gana un premio o es el edificio Me río mucho. Y no sientes a veces como, a ver, estoy siendo la herramienta para mostrar una realidad que no es necesariamente... También he hecho trabajos que me los ha pagado Delbrecht, pero no puedo plantearme que sea socio de una empresa corrupta, que es inevitable, ¿no? Que yo, bueno, pues me contrata quien me contrata, ¿no? O sea, no soy un mercenario, pero no me dedico a matar a nadie. Es cierto. Simplemente fotografío, disparo con la cámara. No lo sé. Mira, sí hay una cosa que me gustaría que apareciese, que yo creo que es la asignatura pendiente de las revistas, y es una revista que publique los proyectos 10 años después de su construcción. Pollo. Eso. Vamos a ver cuántos arquitectos quieren que vayan a fotografiarle sus obras 10 años después. A ver quién se atreve. Sería muy bien. Una revista de post-occupancy.
Claro, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y que aparezca la fotografía del antes con las que se hicieron y cómo ha sido después con el uso, ¿no? Y que se haga un análisis crítico. O sea, porque lo que falta en la arquitectura, en la documentación de arquitectura, incluso probablemente desde el punto de vista del fotógrafo, que tiende a sacarlo lo mejor posible porque el encargo viene del arquitecto, ¿no? Entonces lo que falta es crítica, ¿no? Sí, sí, en algún, o sea, coincido ampliamente en que lo que falta es crítica y creo que eso es algo que hemos ido hablando a lo largo de la conversación. Creo que el fotógrafo hace crítica, creo que hace crítica de dos maneras. Por un lado, hace una crítica optimista en el servicio que hace, en que viendo las cosas de una determinada manera, a ver, a mí personalmente me parece que un muy buen trabajo es un trabajo neutro en algún punto. Es un trabajo donde hace un rato estaban hablando de que se confunden las imágenes y que no se sabe quién son y demás. A mí eso me parece perfecto. Me molesta mucho y me molestaba mucho cuando era editor de una revista, cuando primaba por sobre la obra de arquitectura una mirada o un estilo o un sello. Me parecía que yo quiero ver, digo, y los buenos fotógrafos manejan eso con mucha sutileza, porque uno ve las fotos de Schulman y son indistinguiblemente fotos de Schulman, pero también, si las ves rápido, son fotos de arquitectura buenas y listo. Pero bueno, me olvidé un poco a dónde estaba yendo con el punto este de la crítica. No, bueno, y la otra crítica creo que es un poco esto que hablábamos de la difusión, de qué muestra uno de su trabajo o qué difunde uno de su trabajo. Sí, creo que no da siempre todo lo mismo. Definitivamente a veces hay que aceptar un trabajo de un edificio que tal vez no sea el mejor, pero bueno, de ahí a darle toda la difusión que uno pueda, o mostrar solo las dos fotos que están bien y no mostrar el contrafrente o lo que sea, creo que sí, ahí es como un poco más, sí, ingenuo jugar ese juego. No sé, yo lo veo complicado. Es un barco difícil de manejar, ¿no? Porque generalmente, vamos, yo en ese aspecto de fotografiar de la manera más dulce posible un edificio, también entra la conversación con el arquitecto, donde el arquitecto te cuenta sus frustraciones y sus penurias, que lo que ha sufrido para acabar ese proyecto, lo que le han recortado de presupuesto, y donde aquí había un muro y ya no está, y ahora había aquí un hueco y tampoco está, y entonces, bueno, le acabas comprendiendo también de que el proyecto no sea donde empezó, ¿no? E intentas también un poco llevarle a él a esa especie de reencuentro con el edificio, porque al final lo que le queda es una amargura tremenda, ¿no? Eso es un caso muy elevado de arquitectos, ¿no? Lo que sucede. Entonces tú acabas endulzándole el tema y acaba. A mí hace poco un arquitecto me decía, hombre, a ver si consigues que deje de odiarlo. Bueno, es que definitivamente, yo siempre digo que lo primero que te dice un arquitecto cuando te acompaña a la obra, que vos no mencionabas, Fernando, que es un privilegio y que es un momento muy especial, lo primero que te dicen es, bueno, esto no iba a ser así, esto en realidad son 3 etapas, que se hizo una y en realidad iba a ser de otro color, con lo cual yo creo que el trabajo de registro que hacemos nosotros tiene como una función muy psicoanalítica en algún punto, de cierre, de tomar distancia, porque un arquitecto de vuelta está 4 años haciendo una casa, 6 años después todavía está yendo a ver si tiene pérdidas el inodoro, pero es la fotografía uno de los documentos donde él puede volver a ver la arquitectura, puede volver a ver el proyecto, puede evaluar lo que hizo, decir, che, no, quedó bien o che, no quedó como pensaba. Y ahí me parece que el trabajo es interesante, definitivamente. Sí, sí, yo lo que siento es que a la final siempre es un trabajo donde hay diferentes ámbitos donde uno tiene que encontrar esos equilibrios, ¿no? Yo imagino que
En el caso de fotógrafos que viven 100% de la arquitectura, que su economía depende de la arquitectura, van a haber otras premisas. Y así como, creo que como tú dices, así como uno puede hacer el reportaje, ¿no es cierto?, de una obra arquitectónica, lo que llega a veces hasta la revista o a la plataforma digital también ya tuvo su edición, ya sea por el arquitecto que escogió las fotos, ya sea después por el editor, por el diagramador. Entonces, creo que nosotros también vivimos un poco ese proceso de lo que registramos y de lo que fue nuestra idea original, tal vez, de ese proyecto y esa narrativa, el momento que llega a una revista y dice, oye, pero me recortaron la foto, pero esta otra foto mostraba mejor, pero la luz de esta otra foto era muchísimo más bonita. Y claro, uno también va teniendo ese, digamos, ese mismo enfrentamiento como creo que tiene el arquitecto al finalizar su obra. Yo ahí personalmente trato de pelearme muchísimo, como hasta el final, como trato de que todos los medios me pidan a mí los archivos en alta y me manden un boceto en PDF, y si me parece que no, se los critico. Un mail por lo menos, te digo, hasta mandarte los archivos en alta diciéndote, che, pero mirá que una foto mejor, que habla más de esto y demás. Y en general a los editores les gusta mucho, porque sí, es como, creo que todos estamos siempre desesperados en algún punto de conversar y de que alguien te diga algo interesante sobre lo que estás haciendo. A mí personalmente, como vos, Fernanda, hace un rato hablabas, como yo trabajo un poco de la misma manera que vos en cuanto a cobrar como por jornada y por foto, pero me parece interesante también ayudar a los arquitectos a qué tienen que seleccionar para mostrar su trabajo y cómo pincharlos un poco en que no se queden solo con la foto de cielo azul casi negro, y que también vean otras cosas o construyan un discurso visual a partir de su obra. Eso a mí me parece muy como enriquecedor en algún punto. También porque lo que es muy difícil es que todo el tiempo estamos fotografiando arquitectura distinta. Todo el tiempo es como que te tenés que poner un sombrero distinto. Entonces me parece que en esa gimnasia, sí, es parte de lo entretenido. Pues sí. Bueno, ya estamos acercándonos a la segunda hora del Instagram, así que ya nos toca empezar a ir cerrando. Aquí encontré un comentario que nos ha puesto nuestro querido amigo Rafael Gamo, que estuvo participando en el segundo conversatorio. Dice, más que conversatorios, están siendo sesiones de psicoanálisis para todos nosotros, todos los fotógrafos de arquitectura. Sí, sí. Y tenemos que fundar un gremio, ya está, ¿no? Hagamos la internacional, pero arquitectura, y ya está, ¿no? Vamos a definir nuestros honorarios a las revistas, nadie le da más fotos a David Basualto, ya está, estamos todos, escúchame. Es complejo, pero ¿sabes lo que sí es interesante? Digamos, esta fue la iniciativa de este espacio, es encontrar un tiempo también para, conocernos entre los diferentes arquitectos, fotógrafos de arquitectura, que al final siempre he pensado que es un trabajo bastante ermitaño. Tal vez estás en contacto con los arquitectos, pero no estás mucho en contacto con los colegas de fotografía de arquitectura. Yo sí suelo estar en contacto. A mí me gusta muchas veces ir a los sitios y visitar fotógrafos, ¿eh? No tengo ningún problema. Cuando conozco a alguien, sé que hay alguien, yo llamo. Algunos se quedan un poco perplejos, ¿no? ¿Por qué me llama ahora esta persona aquí, no? Pero sí. ¿Quieren robar un trick de Photoshop? No lo sé, pero sí me gusta. Es decir, que luego pasas horas solo, ¿no? Que vas a cenar, que vas a comer un día, que tienes un día de mal tiempo y estás solo. Bueno, pues ese día aprovechas y hablas con alguien y comentas y no sé, a mí sí me gusta. Me gusta. Cuando voy a trabajar a Barcelona los llamo. Seguramente a más de uno le moleste que le llame, pero bueno, yo voy y le llamo. ¿A quién llamas en Barcelona? Llamo a Ducho Malagamba, por ejemplo, o Lluís Casals, los llamo y los veo, ¿sabes? Sí. Mira. Gente de mi generación, no son tan jóvenes. No, yo soy amigo de José Evia, pero es más joven. José. Sí. Evia
Gaula, ¿no? Gaula, también otro que hay también. Goula. Goula, sí. No los conozco. O sea, los conozco porque los veo mucho publicados y demás, pero no los conozco, no tengo el placer de conocerlos. Bueno, nuestro moderador escapó. Creo que huyó. A ver, solo volviendo a tu comentario, Fernando, hace un momento, igual Rafael Gamo nos hace la acotación y nos dice que la AIA en Estados Unidos premia a la arquitectura 25 años después de construida. Es que hay un concurso que se fotografían los proyectos 25 años después y los jurados los visitan. Sí, entonces, sí, nosotros tenemos... ¿Pero es solo para Estados Unidos o eso? La AIA de Estados Unidos. Estados Unidos, ¿no? Que... Yo no conozco... Tenemos un premio igual, que está bueno, que es 10 años, premio década. Y el premio es a una obra de hace 10 años. Sí, qué bueno. Sí, pero a nadie le importa el premio, quieren likes, no quieren premios. Sí, bueno. A ver, hay una pregunta que podría ayudarnos a ir cerrando y dice que les gustaría saber cuál fue el mayor reto que ustedes tuvieron al fotografiar alguna obra de arquitectura. Fernando tiene más experiencia. Bueno, yo tuve un reto, bueno, que acabó bien, me gustó mucho, fue bastante interesante. Tuve un encargo, fue precisamente en Panamá. Me había encargado la fundación que había hecho el Museo de Getty. Me había encargado el reportaje fotográfico y fui, claro, cuando me enteré que tenía que ir a fotografiarlo, dije, bueno, pues esto tendría que sacarle partido, ¿no? Ya que voy a fotografiar un Getty, por lo menos que sea interesante, ¿no? Que tenga algún recorrido a nivel de publicaciones, de visibilidad y todo esto. Entonces llamé a las revistas con las que más confianza tengo y me acuerdo que hablando con Francesco Dalcó, que es el editor de Casabella, me dice, no me interesa. Digo, ¿cómo que no te interesa? Es un Getty. Dice, este es el peor Getty que ha hecho en su vida. Y a nosotros también nos lo enviaste, me acuerdo. Sí. O sea, y entonces me quedé muy sorprendido. Dije, bueno, qué cosa más extraña, ¿no? Pero acto seguido me enteré de que Architecture Record envió a Ivan Van a fotografiarlo, ¿no? Entonces ya la cosa ya subía de nivel y de tono, ¿no? Ya era un duelo, ¿no? O sea, ya hay que ir allí a pegarse tiros con Ivan Van, ¿no? Iba con helicóptero, además. Entonces, exactamente, yo alquilé otro también, por supuesto, iba a ser yo menos, ¿no? Hice unas fotografías. Bueno, tengo que decir que el edificio de Getty salió en Casabella, publicado, con mis fotos, no con las de Ivan Van. Salieron 40 y tantas fotografías publicadas y creo... No conozco ninguna otra portada de Casabella con una foto. O sea, le torciste el brazo a Dalcó. Sí. Eso es bastante. Sí. Eso es bastante. Así es. Con un Getty de colores. Con un Getty de colores. Bueno, ese es un reto. Es un reto porque consistía en convencer, que luego se publicó en muchas más revistas, evidentemente, pero era un proyecto a priori denostado porque, bueno, había tardado 15 años en construirse, era complejo, era difícil, ¿no? Y, bueno, tuvo su final feliz, ¿no? Ese es el mío. Ahora cuenta tú el tuyo, Javier. Mira, la verdad es que no se me ocurre ninguno. Me han pasado situaciones incómodas de ir a fotografiar una obra con un arquitecto y querer directamente decir, ¿por qué estoy aquí fotografiando esta obra que pensé que era buena con alguien que te das cuenta que es un energúmeno y que no tenés como ganas de ayudarlo? Pero no, me ha tocado viajar a otra ciudad a fotografiar un baño y le saqué provecho y fui, le saqué fotos al baño y estuvo buenísimo. Esos retos son diarios. Hablamos de retos especiales. Sí, por eso no se me ocurre. Bueno, entonces ahora, más bien ya para ir cerrando el programa, les vamos a hacer esta última sección, que son unas preguntas específicas. Vamos, Andrés, Tenemos 2 minutos. Venga. Y les hago... Tipo test, ¿no? Una respuesta con una frase. A ver, Fernando, contigo empiezo. Un libro.
Un libro. Cartas a un joven poeta de Rilke. Un lente. No sabría decirte. El 50 milímetros descentrable último de Canon. Una comida. La pasta. Una ciudad. Nápoles. Un arquitecto. No tengo un arquitecto. Y por último, un fotógrafo. Ansel Adams. Muy bien. Javier, igual contigo. Un libro. El jardín de los senderos que se bifurcan, de Borges. Un lente. El 24 descentrable de Canon. Una comida. Cualquier cosa que cocine mi novia, Victoria. Es increíble. Una ciudad. Buenos Aires. Buenos Aires, por lejos. Por lejos, Buenos Aires. Un arquitecto. Se nota. Uf, esa sí que es muy difícil, un arquitecto. Un fotógrafo. No, paso. Fotógrafo, los Becher. Bernie, Gira Becher. Es chistoso porque la de arquitectos todos se quedan en blanco. Pero estoy pensando en uno que esté muerto, porque si no me voy a... me va a llegar un mensaje de alguien. No, bueno, sí, Mies. 100% Mies. Sin lugar a dudas, Mies. Sin lugar a dudas. Y es que tengo los arquitectos en la cabeza por fotos, ¿no? O sea, por esa imagen iconográfica de sus proyectos, ¿no? Entonces, me gustan de los arquitectos, me gustan algunas fotos que recuerdo de ellos, ¿no? Y demás, ¿no? Pero bueno, hay muchos muy buenos y me parece difícil decir uno. Pero bueno, como lo habíamos pronosticado, la hora fue insuficiente, nos hemos ido a las 2 horas, así que ha sido la verdad no lo va a ver nadie entero. No, sí, mira, me acaba de llegar un mensajito de WhatsApp de alguien que me estaba diciendo no sé qué cosa, así que alguno está dando vuelta. Muchas gracias a todos por el tiempo, fue muy lindo conversar. Gracias a todos también, y a los que nos hayan visto, si nos ha visto alguien. No, la verdad es que es un placer conversar y pensar en nuestra profesión y compartir estas experiencias con otras personas que están... Yo estoy abierto para cuando queráis, me llamáis cuando queráis, os paso mi teléfono, me charláis o a través de esto cuando queráis, Javier, Andrés, dale, encantado. Además, en los conversatorios pasados tuvimos a fotógrafos brasileros que decíamos que también es interesante que empecemos a hacer como más conexiones. Ahora comienza un poco también esta relación también con España, con Europa. Entonces también nos parece súper enriquecedor. Así que les agradezco muchísimo. Ha sido una charla muy, muy amena. Así Igualmente. que, bueno, muchas gracias a todos por seguirnos y hasta una próxima. El martes. Chao. Chao, chicos. Chao.